Hola con todos. En este video vamos a ver cómo se crean materiales, superficies o compuestos en ArchiCAD. Para ello vamos aquí a la pestaña de opciones, atributos del elemento y encontramos estas tres opciones de aquí que son superficies, materiales de construcción y compuestos. En este caso, primero deberíamos identificar cuál es la diferencia entre materiales y superficies porque siempre hay confusiones. Normalmente estamos acostumbrados a los que manejan programas de modelado 3D a manejar igual materiales, pero en este caso es para un fin netamente visual. Entonces, cuando hablamos de ladrillo, de hormigón, es simplemente cómo se ve ese ladrillo o ese hormigón en una imagen, un video, cómo se configura ese material en temas visuales, con el mapa de normales o con relieves, con temas meramente estéticos, pero no como se maneja un programa BIM aquí en ArchiCAD o en Revit, de, de cómo se introducen propiedades en los materiales para luego posteriormente poder gestionarlas, poder sacar de ahí fichas o poder luego hacer una cuantificación de volúmenes de obra o una tabla con información del material. Entonces, esa es la diferencia aquí con un programa BIM a un programa de modelado 3D para visualización. Entonces, en el tema de superficies, sí es netamente un tema visual, más o menos como es en un programa de visualización. Sin embargo, en materiales de construcción ya vamos a encontrar propiedades que ya tienen información alfanumérica. Entonces, básicamente esa es la diferencia. Si yo entro en materiales de construcción, se me abre una pestaña donde vemos todos los materiales que me vienen por defecto en la plantilla genérica de ArchiCAD y vemos aquí el nombre del material, el ID del material y luego una prioridad del material. En la parte derecha vemos dos apartados que están así, se le despliego, veo la estructura y apariencia, veo cómo se va a visualizar ese material tanto en planta o en sección, o sea en 2D y también en 3D con su superficie. Aquí en la parte de 2D vemos la trama que está utilizando ese material, o sea, cómo se va a ver en corte, bueno, las plumas de esa trama, tanto para la parte del fondo de la trama como la parte de adelante del primer plano de la trama, los colores de la pluma y demás. Y luego aquí la superficie de ese material, o sea, la textura que va a estar utilizando, la imagen de ese material para visualizarlo en tres dimensiones. Entonces, si hablamos aquí de trama y de superficie, es justamente lo que encontramos igual aquí en opciones, atributos de elemento, tramas, que sería todas las tramas que me vienen por defecto aquí en ArchiCAD, o si no puedo crear una nueva, o las superficies, que es lo que les hablaba, que es un tema netamente de imagen, de textura, donde vemos igual aquí todas las superficies que tenemos. Por ejemplo, en el caso del ladrillo, tenemos aquí una superficie con este nombre que está utilizando aquí un motor de renderización y que tiene estas configuraciones de visuales de, por ejemplo, emisión, atenuación, brillo, especular, etcétera, de cómo se va a visualizar esta textura de acá, que la vemos en la parte baja. Si es que quisiéramos cambiar de textura, vamos aquí a la carpeta de acá y nos lleva a una biblioteca que tiene ArchiCAD con varias texturas que podemos escoger, si es que quisiéramos alguna de ellas, o si no, si queremos añadir, por ejemplo, alguna que nos hemos descargado de internet o que tenemos por ahí, podemos poner añadir y seleccionamos una imagen, por ejemplo, en este caso, esta imagen de aquí, le podemos abrir y se me carga una imagen que puedo incorporar acá, o sea que yo he descargado. Sí, entonces podemos manejarla de esta forma y aquí, bueno, las configuraciones que tenemos en la parte lateral es para el tamaño de esta imagen. Si yo quiero ser más grande, tanto en un tema horizontal como vertical, puedo modificarlo y me va a afectar obviamente cuando yo esté visualizando esa imagen. Ya no le voy a grabar porque le puse esta de madera que no corresponde a esta superficie, pero solamente para entenderlo. Entonces, volviendo aquí a los materiales, cuando yo estoy generando un material, selecciono la superficie de cómo se va a visualizar y voy configurando la estructura y apariencia que sería la primera parte. También encontramos aquí un tema de prioridad del material, de
más débil a más potente. Aquí vemos una barra de cómo se va, eh, digamos, cómo va creciendo la prioridad, porque sí está ordenado en este caso esta lista de los materiales. Vemos que un material como acero inoxidable, acero estructural, tiene una prioridad muy alta y materiales de acá como agua, arena, grava tienen una prioridad más baja. ¿Cuál es la función de esta prioridad de intersección y cómo definir? Eso depende de acuerdo a la prioridad del material en la construcción o qué tan importante es ese material o qué función cumple, y por eso hay que tener un poco de conocimientos de construcción, porque al final cuando estamos manejando aquí en BIM o modelando en BIM, estamos modelando una edificación que tiene que ser lo más cercana posible a cómo se construye en la realidad. No es lo mismo que hacer un modelado para un fin de render o visual, y que hacer aquí un modelo que va a ser eh, para gestionar una obra o para luego la operación y mantenimiento de un edificio, etcétera, o para el diseño y poder sacar pues ya datos precisos en cuantificaciones y demás. Entonces tenemos que saber ya un tema de construcción. Por ejemplo, si yo tengo dos muros, voy a poner un muro de hormigón armado y otro muro de, no sé, de ladrillo, y se intersectan estos dos muros. Como en la vida real no pueden dos elementos ocupar un mismo espacio a la vez, uno de ellos se va a cortar, y aquí en el programa también lo pasa eso. Como les decía en otros programas, tal vez eso no es importante, no es relevante, pero aquí sí, porque este muro no pudiera cuantificarse en, digamos, en este trozo de aquí, ya que se está cortando. O sea, no podríamos tener una cuantificación doble, uno de ellos tiene que cortarse. En este caso se está cortando el muro de ladrillo, mientras que el muro de hormigón está siguiendo su paso, y es porque este material de hormigón estructural tiene más prioridad que el de hormigón. Y tiene más prioridad porque justamente cumple una función estructural. En este caso, al tener un muro de hormigón, por ejemplo, en una construcción, se entiende que está cumpliendo una carga estructural y no podría cortarse ante un muro que tal vez es decorativo o es arquitectónico o es simplemente divisorio. Entonces, en este caso, el que se corta es el muro de ladrillo, que es un muro de ladrillo arquitectónico y que no tiene una función estructural. Eh, no pasa lo mismo si en cambio, en vez de poner aquí hormigón estructural, le pongo un material más débil, por así decirlo, como eh, arena, por ejemplo, en donde en este caso el que se va a cortar es el material más débil que como por ejemplo yeso, que el ladrillo. En cambio aquí el ladrillo es el que sigue su paso y el material más débil es el que se corta. Entonces, en este caso es la prioridad de intersección del material. Eso me viene por defecto aquí ya en estos materiales, pero yo igual le puedo modificar si es que considero que un material tiene que tener un poco más de potencia o no. Y cuando creo un material tengo que ser consciente de esta prioridad. Luego, en la parte ya de abajo, por ejemplo aquí en el hormigón, encuentro la clasificación y propiedades de este material, y es esa información alfanumérica que les comentaba que tienen los materiales. Entonces, primero tengo que clasificar correctamente el material. En este caso estamos utilizando las clasificaciones de ArchiCAD, que son las que vienen por defecto, pero yo pudiera crear un propio sistema de clasificación o descargarme un sistema de clasificación eh, que tenemos, digamos, según alguna normativa y demás. Esto podemos ver más adelante, el tema de clasificaciones y cómo crear también propiedades y demás. Pero para utilizar las que viene por defecto, simplemente despliego aquí, me sale una lista y, por ejemplo, está asignado como hormigón. Si yo quiero ser más preciso, puedo desplegar las ramas que tiene esta clasificación y puedo decir, bueno, quiero que sea hormigón armado y hormigón prefabricado o cosas así. Puedo incluso clasificar de una forma un poco más precisa que, que la general. Pero lo importante es que esté clasificado bien de acuerdo al material y que no esté con alguna cosa que no corresponda. Luego vemos las propiedades que por defecto tiene esta clasificación.
Entonces, podemos ver propiedades como propiedades físicas, donde veo la densidad del material, o el calor específico, o la energía incorporada dentro del material. O también, por ejemplo, cuál es el fabricante de este material. En este caso puedo decir tal empresa proveedora de hormigón es la que me está dando este material para yo luego en la ficha poder identificar a qué fabricante corresponde y crear varios, yo que sé, hormigones de distintos fabricantes. Puedo poner una descripción, puedo poner, bueno, diferentes propiedades o como les decía, ir creando más de acuerdo a la necesidad. Y esa información es la que justamente diferencia de un programa BIM con uno que no es BIM y que se utiliza para fines que no son ya de gestión. Entonces, para crear un material nuevo, simplemente me voy aquí a la parte de abajo y puedo poner nuevo o duplicar del material que estoy seleccionando. En este caso, si pongo nuevo totalmente, por ejemplo, voy a poner aquí un material eh, de hormigón igual. Yo siempre recomiendo ser preciso con la nomenclatura que estamos utilizando. Si yo pongo solamente hormigón, luego no voy a poder diferenciar de este otro hormigón o cosas así. Entonces, pero si yo ya pongo, yo que sé, un hormigón de 210 o un hormigón de 300, eh, ya puedo saber a qué corresponde o como les decía, con una clasificación como de fabricante o algo así, de proveedor. Entonces, si pongo nuevo totalmente, aquí me sale en cero. No hay ningún dato precargado, como veíamos con los que vienen por defecto, que ya tengo aquí esta información. Este hormigón está totalmente en cero, incluso sin una superficie, sin una prioridad, está totalmente aquí sin nada, sin una clasificación, porque he creado un material nuevo desde cero. Entonces tendría que yo configurar todo, incluso el hatch que me sale por defecto es de ladrillo, que no tiene nada que ver con el hormigón. Entonces, esto voy a hacer o recomiendo que se haga nuevo cuando estoy haciendo un material totalmente diferente de los que existen aquí. Ahora, si me quiero ahorrar un poco de tiempo, si recién estoy iniciando y no sé cómo configurar ciertas cosas, pudiera duplicar si es que voy a hacer un material similar. Por ejemplo, si voy a hacer un material de ladrillo igual que este, donde solamente cambie ciertas cosas, puedo en vez de poner nuevo duplicar este de ladrillo y voy a poner aquí, por ejemplo, ladrillo macizo. eh, yo que sé, puedo poner las medidas o cosas así, lo que yo considere para identificarlo mejor. Entonces, en este caso, este ladrillo, yo puedo ver que ya conserva estas propiedades que tiene el otro ladrillo, como el hatch, como una superficie, que igual la puedo cambiar, escoger otra superficie, como la prioridad de intersección, las clasificaciones y demás, que me puede ser útil a pesar de que yo pueda cambiar ciertas cosas, como el ID, por ejemplo, digo, no va a ser el mismo, va a ser otro ID o algo así. Le puedo modificar, pero si recién estamos iniciando, tal vez lo mejor sea duplicar siempre y cuando sea de un material similar. Si voy a duplicar y voy a crear un ladrillo, pero en cambio voy a duplicar de acero, no tendría sentido, ¿no es cierto? Y eso también hay que tener cuidado. Para usuarios tal vez más avanzados, sí lo mejor sería hacer un material nuevo desde cero, porque en este caso puedo controlar un poco mejor la información que estoy cargando y, y no va a venir con información que tal vez no sé si esté bien o de dónde provenga, y pues ya voy a manejar un material totalmente limpio, por así decirlo. Entonces, sí, digamos, lo mejor sería que sea totalmente controlado, nuevo desde cero, pero si recién estamos iniciando, podríamos duplicar. Entonces, eso también aquí yo puedo visualizar esta lista, si bien estoy viendo este rato todo lo que me viene por defecto, puedo visualizar en capas, un poco clasificado, por ejemplo, materiales que corresponden a aislamiento o a temas estructurales, de exterior, interior, entonces puedo visualizar así, como clasificarlo todo de esta forma, o puedo crear una capa nueva, si es que veo que ninguna de estas corresponde a lo que yo quiero, si voy a crear una nueva. Puedo crear aquí una carpeta o una subcarpeta, como en este caso, o eliminarla, de acuerdo a lo que necesite.
Entonces eso en cuanto a materiales, no hay mucho más. Tengo que sí estar clarísimo con la diferencia entre superficies y materiales y para qué voy a utilizar el uno o el otro. Eh, en el tema de compuestos, compuestos nos permite hacer capas de varios materiales. Cuando yo entro, por ejemplo, a muros, en las configuraciones, en las definiciones del muro, veo que primero tengo la opción de un muro básico o una estructura simple. Luego tengo una estructura compuesta de un muro con varias capas o varios materiales y luego un perfil complejo, que ya sería lo que vamos a ver más adelante. En el caso del perfil, digamos, de la estructura simple del muro, me deja escoger un solo material, por ejemplo, un muro de ladrillo. Entonces coloco el muro de ladrillo. ¿Qué pasaría si yo tengo en cambio un muro, por ejemplo, que es de ladrillo en su núcleo, pero tiene otras capas, como luego tiene un material aislante y luego tiene unos tableros de madera o yo qué sé, de algún tipo de recubrimiento o un enlucido al otro lado? Entonces estoy hablando de que es un muro con varios materiales. Y si bien yo puedo colocar varios muros, digamos, varios elementos que tengan distintos materiales, como por ejemplo en este caso, digamos que yo tengo aquí un aislamiento y le puedo ir configurando así de esta forma, con el espesor y demás, y haciendo varias capas, tal vez no sería lo más cómodo o lo más rápido porque cada vez que haya un cambio tendría que estar manipulando cada uno de estos elementos y si bien puedo hacer grupo y demás, posiblemente, bueno, me sirven en ciertas ocasiones, pero tal vez hacer un compuesto sería lo más adecuado, lo más sencillo para fines, digamos, comunes de lo que se necesita. Entonces, en este caso, si quiero hacer un solo elemento con varias capas, lo que voy a hacer es irme aquí a atributos de elemento, compuestos, y veo que se me abre, bueno, pues los compuestos que me vienen por defecto. Igual puedo visualizar aquí en carpetas un poco cómo están clasificados estos compuestos. Y desde aquí voy a crear mis compuestos nuevos. Entonces para ello me voy aquí a nuevo. Y bueno, esto sí recomiendo poner nuevo desde cero porque a la final cada uno es tan diferente que no necesariamente voy a ocupar alguno del cual voy a partir. Tampoco aquí se manejan propiedades, no se manejan temas como en los materiales, sino es solamente un tema de cómo está distribuido ese compuesto. Entonces vamos a colocar nuevo y digamos que yo quiero hacer eh, una pared compuesta con varios materiales que tiene, yo que sé, ladrillo, enlucido por un lado y el otro lado tendría un panel aislante y luego un panel de yeso cartón o algo así. Entonces, en este caso tendría que nombrar a ese compuesto para poder identificar claramente eh, y le recomiendo ser lo más precisos posibles para que no haya ahí confusiones. Entonces, no sé, yo le voy a poner como pared de ladrillo con aislante y ya solamente como para el ejemplo. Entonces, cuando yo pongo nuevo me sale por defecto este compuesto, bueno, digamos sin nada, solamente un material aquí de ladrillo, que es el que viene por defecto, y un espesor así. Entonces, primero aquí tenemos el nombre, que podemos igual modificar en cualquier momento. Luego me dice usar con, puedo usar con estos elementos de aquí, que son los que me permiten los compuestos. Y en este caso yo quiero usar con el elemento de muros. Le voy a dejar solamente activado esto. ¿Por qué no les activo todos? Porque sería, digamos, tener información inútil en esos elementos que más bien me va a estorbar y que no necesito porque voy a hacer algo que se va a utilizar como pared. En el caso de que sea algo que puedo utilizar en otros, lo podría activar, pero no tendría mucho sentido si es que no lo voy a utilizar. Eh, entonces lo tengo activado solo aquí. Luego aquí voy generando justamente los materiales que necesito. Por ejemplo, en este caso tengo ladrillo que coincidentemente yo necesito, entonces lo mantengo. Y si no, puedo seleccionar aquí cualquier otro material. Luego, bueno, tengo configuraciones de pluma. Esto no lo voy a tocar por ahora porque vamos a ver más adelante cómo configurar las plumas. Eh,
Y luego tengo aquí algo que me dice tipo. Esto de tipo de núcleo, acabado u otros, tengo que definirlo y es algo importante para un tema eh, de manejo del dibujo del modelo. Entonces tengo que decir si esto va a ser la capa del núcleo o va a ser la capa de revestimiento o acabado o va a ser otro. En este caso es el núcleo de la pared, entonces se mantiene como núcleo y luego está el espesor. En este caso, digamos que el ladrillo tiene un espesor de 15 centímetros, entonces le coloco. Y le voy insertando más capas según las que yo requiera. Por ejemplo, si al un lado del ladrillo tiene un enlucido, tendría que ponerle el material de enlucido o crear si es que no existe. En este caso, bueno, dice enlucido yeso, si no tendría que crear un enlucido de mortero. Y esto sí sería un acabado. Y tendría que colocar el espesor del enlucido. Y aquí se me va viendo en la previsualización cómo se va configurando. Si vemos, ya tengo una primera capa de enlucido, luego tengo de ladrillo y luego tendría otra capa que podría ser de aislante. Entonces le coloco el aislante que yo requiera. Igual, si esto es acabado núcleo, en este caso tal vez es parte del núcleo, no es acabado porque no se va a ver, o si no le pongo como otro. Y le pondría el espesor del aislante, dependiendo de que sea, no sé. Entonces le puedo colocar y luego para recubrir esto pudiera hacer otra capa que en este caso puede ser, no sé, por ejemplo, un panel de yeso cartón, si es que tengo por aquí en los materiales genéricos, si no tendría que crear uno. Bueno, voy a poner este de aquí y el espesor que corresponde. Entonces yo ya puedo ver ya la estructura de mi compuesto, cómo se va visualizando aquí en corte. Y estos son mis materiales. En este caso, esto sí sería un acabado y ya está. Entonces, he creado mi compuesto. Está guardado con este nombre. Le voy a poner OK. Entonces, ahora cuando abra muro, me tengo que ir aquí a la segunda opción de compuestos y voy a encontrar aquí ya mi compuesto creado. Le voy a poner OK y puedo visualizar aquí este elemento que tiene las capas que yo creé de enlucido, de ladrillo, de aislante y del panel de yeso laminado en este caso. Si es que yo quisiera manejar más materiales del compuesto, primero tendría que crearlos y luego asignarlos. Es importante, como les decía, que esté colocado el tema de si es acabado o si es núcleo, porque, por ejemplo, cuando yo quiera construir, en este caso, eh, no sé, otro muro aquí al lado, tendría que unirse lo que son los núcleos, o si quiero visualizar, por ejemplo, en la parte inferior estoy viendo el modelo compuesto, pero quiero ver sin acabados, se me va a ver solamente lo que es el núcleo y otros, pero ya no están los acabados, o si quiero ver solamente el núcleo, va a visualizar solamente el núcleo, y esto me permite también en el modelo, ya cuando esté todo definido, ver lo que es, por ejemplo, solo la parte de la obra gris o la parte de los acabados y de esta forma gestionarlo correctamente. Incluso, por ejemplo, si yo estoy dibujando aquí un piso, voy a hacer una, una losa, por ejemplo, cualquiera. Le voy a asignar un material, este forjado. ¿Qué pasa en la construcción? Normalmente, bueno, en este caso es como si fuera un piso de hormigón y la pared de ladrillo se levanta sobre la losa, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasaría si esto también es un compuesto? Si esta losa, por ejemplo, vamos a ver si hay alguno aquí creado que tiene una baldosa. Esto no sería correcto, o sea, la pared no se sentaría encima de la baldosa, debería sentarse encima de la losa. Pero como la losa tiene la línea de referencia arriba, donde está la baldosa, eh, se está colocando así. Pero ¿qué pasa si yo le pongo que la línea de referencia no sería la baldosa, sino sería la losa como tal? Le coloco acá. Entonces, si nos fijamos, bueno, en este caso tendría que hacer un poco más adelante la pared para que se vea bien. Nos fijamos que ahí sí está correctamente eh, colocado el elemento de la pared
el ladrillo está encima de la losa y los acabados se están cortando, en este caso el acabado del enlucido y también el acabado aquí del otro lado. Entonces, esto es lo correcto en la construcción porque los dos núcleos están tocándose entre sí, mientras que los acabados se están cortando y no está pasando esto, que la pared está encima de la baldosa. Entonces son un poco temas que nos sirven ya para un manejo real, constructivo y que no se duplique. En este caso, por ejemplo, se estaría duplicando todo lo que está, no duplicando, sino se estaría contabilizando toda la baldosa que está abajo de la pared y me va a salir cuando yo saque una tabla de cuantificación. En cambio, de la forma correcta, digamos, poniendo la línea de referencia en el núcleo de la losa, no se me cuantificaría esta parte de baldosa porque ya se estaría cortando con la pared, que sería como se hace realmente y sería ya una cuantificación precisa. Pero para lograr esto tiene que estar correctamente clasificados los elementos según el tipo. Entonces, eso en cuanto a acabados, los acabados también pueden encontrar en forjados, como vimos aquí en la segunda opción. Podría ser un compuesto de lo que necesite con las capas de este forjado. También en cubiertas, cuando yo manejo una cubierta, puedo ver, bueno, así una cubierta genérica, pero también puedo encontrar aquí la parte de los diferentes compuestos. Si es que quiero ver, hay diferentes capas, por ejemplo, en estos que me vienen por defecto, o crear una nueva. Y también en estructura compleja. Entonces, en esos elementos es donde yo puedo encontrar lo que son compuestos, en otros no. Eso sería entonces en cuanto a superficies, a materiales de construcción y compuestos.